Probablemente una de las figuras más icónicas de toda la mitología griega también es una de las más polémicas. Pero no me refiero a polémicas en un sentido negativo, sino a polémicas en el sentido de que ha creado mucha conversación al respecto, al menos alrededor de ella. Estoy hablando de la mujer con cabellos de serpiente, la que es el trofeo de Perseo, la que si veías a los ojos te petrificaba. La misma que para muchas de nosotras se ha vuelto un símbolo de resistencia y de resiliencia. Medusa. Estoy hablando de un mito que llegó a movernos el piso y cambiarnos la perspectiva completamente a todas las personas que tenemos cierto acercamiento con la violencia de género y más específicamente con la violencia sexual. Y es justo este ángulo el que ha creado uno de los debates más grandes alrededor de esta figura. ¿Es Medusa un monstruo o es una víctima? Hola, yo soy Nix, su mitonerda de confianza por primera vez en video y para muchos de ustedes puede que sea la primera vez también que me vean la cara. Así que, hola, me presento. Esta es mi bella cara, esta es la cara que corresponde a la voz. Pero en fin, el día de hoy en Relatos del Olimpo vamos a tratar de resolver esta incógnita. Pero ya saben, yo igual se los voy adelantando. Probablemente, es más, no les voy a dar una respuesta definitiva. Y probablemente vamos a salir con más preguntas que respuestas. Pero eso es lo bonito de todo esto, ¿no lo creen? Eso es lo bonito de la mitología griega, eso es lo bonito de este podcast. Al menos eso es a mí lo que más me gusta. Y de hecho, para empezar a confundirnos, ¿ustedes sabían que el nombre Medusa puede venir de protectora? Resulta y resalta que en la antigüedad, el famoso gorgomellón, que es la cabeza de Medusa, se utilizaba como un amuleto para cuidarse del mal, para alejar al mal, para hacerle a las vibras malas, háganse para allá. Ustedes quédense por afuera. Y es justo de esta cabeza que nace nuestro mito. Pero, a ver, antes de empezar con todo el meollo, quiero que me hagan un favor, que cierren los ojos si pueden y se imaginen. ¿En qué piensan cuando piensan en Medusa? ¿Piensan en la mujer con pelos de serpiente? ¿Piensan en no mirarla a los ojos? A lo mejor y piensan en una hermana, porque es una de 3 hermanas, una de 3 gorgonas. ¿Piensan en una mujer sumamente bella o piensan en un monstruo que nació así? ¿Realmente nació siendo un monstruo? ¿Fue víctima de violencia sexual? ¿Y cómo llegamos a toda esta idea y toda esta imagen que tenemos hoy en día de Medusa? Se los cuento hoy en Relatos del Olimpo. Episodio 24. Medusa. ¿Monstruo o víctima? Hace muchos años había una cabeza. Una cabeza terrible. Una cabeza con ojos saltones, con dientes de jabalí y con una lengua enorme que siempre estaba de fuera. Esta era la cabeza de la gorgona. Una gorgona monstruosa y tenebrosa. Era una imagen que atemorizó al mismísimo Odiseo cuando bajó al inframundo. Y es justo con esta cabeza que empieza nuestra historia. No empieza con una joven, no empieza con una mujer, no empieza ni siquiera con un cuerpo. Empieza literal con una, díganlo conmigo, con una cabeza flotante, sin cuerpo y sin nombre. Se le conocía como la gorgona, como la gorgo. Para la mayoría de las personas, Medusa perdió la cabeza. Pero ¿qué si les digo que la historia y la arqueología nos cuentan que en realidad fue al revés? Primero fue esta cara y después se le fue agregando un cuerpo. En un inicio teníamos la cabeza de la gorgo, el gorgomellón, lo teníamos en paredes, en palacios, en escudos, estaba por todos lados. Y la primera referencia escrita que tenemos de esta gorgona está en la Ilíada y en la Odisea, con Homero. Y Homero solo reconoce a una. Reconoce una cabeza que tenía el cabello rizado y desordenado, con ojos, les digo, con una mirada penetrante. Una mirada inexpresiva, de horror, súper siniestra. Y de hecho, era tan impactante que terminó en los escudos de 2 de los personajes más importantes en la guerra de Troya, de Atenea, la diosa de la sabiduría, y de Agamenón, el líder de los ejércitos griegos. Y esa es al menos la información que tenemos hasta ahorita, es una imagen. Pero cuando pasamos a la Odisea, deja de ser nada más una imagen a pasar a ser como un espectro.
un espíritu, un daimón. Homero nos cuenta que cuando Odiseo baja al inframundo, tiene muchísimo miedo que Perséfone, la reina del inframundo y la reina de mi corazón también, vaya a usar a la Gorgona en su contra. Entonces, deja de ser una imagen y pasa a ser, les digo, a este espectro. Y como podrán ver, esta versión, la más antigua, pues, no tenía ni cuerpo, ni tenía nombre, ni tenía nada. No es hasta que llega Hesíodo con su obra La Teogonía que se hace la pregunta de, bueno, ok, ¿y esta cabeza de dónde carajo salió? Entonces nos cuenta que no nada más es una, sino que son tres. Son tres gorgonas: Esteno, Euríale y Medusa, la desventurada. Las hijas de Forcis y Ceto, las gorgonas, que vivían mucho más allá de los confines del mundo, después de las orillas del océano, en esas tierras donde la luz apenas aparece y le pertenecen a la noche. Pero fue la única mortal de estas tres, Medusa, la que se acostó con el de cabellera celeste, el dios de los mares, Poseidón, que Hesíodo nos dice que se acostó con ella en una pradera entre flores primaverales. Pero, como señala la hermosísima Natalie Haynes, las flores también pueden ser una referencia a la sexualidad femenina. En el lenguaje de la mitología, las flores vienen a representar algún cambio en la sexualidad de las mujeres. Suena muy poético, suena muy bonito, pero pues es un eufemismo que no nos debería de sorprender. Especialmente porque, como ya sabemos, para ellos el sexo y el poder van de la mano. Entonces, pongan mucha atención y guarden este dato porque vamos a revisitarlo más adelante. Pero el punto aquí es que Medusa no era nada más desventurada porque era la única mortal de las tres. Sus dos hermanas tenían pues la inmortalidad e iban a vivir para siempre, mientras que Medusa estaba condenada a envejecer. Realmente lo que la hace desventurada es su tragedia, es cómo llegó a morir. Es muy probable que Hesíodo, cuando volteaba a ver a todos lados y justo veía las cabezas, dijo, bueno, y entonces, ¿de dónde salieron? No es posible que sea una cabeza flotante que está en todos lados. De algún lado tuvo que haber crecido esa cabeza y decidió justo darle cuerpo con la figura de Medusa. Es justo unos años después de que se acuesta con Poseidón que narra que llegó Perseo, el héroe que termina separando la cabeza de su cuerpo, y de su cuello nacen dos criaturas. Por un lado tenemos al gigante Crisaor y por otro lado nace también Pegaso, que no es una raza, no son los caballos que tienen alas. Pegaso es uno y ese es su nombre, Pegaso. Pero en fin, lo curioso de todo esto es que hasta el momento no tenemos una descripción realmente de su cuerpo. Ya tiene cuerpo, pero no sabemos de su cuerpo. Pero ya en el arte posterior, en el arte arcaico, se empezó a poner la figura de Medusa con alas y como con una imagen en la que estaba como escapando. Una imagen que tenemos justo está en el templo Artemisa en Corfú, que para quienes no me estén viendo, les voy a dejar todas las imágenes que pongo en el podcast también en mis redes para que puedan disfrutar de todas las referencias. Y sí, es cierto que para este punto, aunque ya tiene cuerpo, Medusa sigue siendo un misterio, sigue siendo un rompecabezas que no podemos terminar de poner las piezas todas en su lugar. No tenemos sus palabras, no tenemos sus motivos, no tenemos sus pensamientos. Como muchas de las mujeres de la mitología, viene a servir un propósito y para eso está. Sirve como trofeo o como incubadora, nada más. Sin embargo, hay que darle su crédito. Por primera vez, aquí la historia cambia. Deja de ser una cabeza, un símbolo de terror, para ser un personaje. Empieza a tener identidad, empieza a tener sentimientos. Es un personaje que siente, que es desventurada y que por primera vez se reconoce la carga de sufrimiento y tristeza que hay detrás. Hay un pequeño tip, la verdad, muy fácil para reconocer qué tan vieja es la versión de Medusa que estamos viendo. Y en corto es, entre más fea, más vieja. Entre más horrenda, entre más parezca que es una imagen hecha para asustar, es mucho más antigua. Y por el lado contrario, entre más bella, entre más humana, es mucho más reciente. Esto porque unos siglos después de que Hesíodo la llamara desventurada y no nos diera realmente mucho contexto sobre su historia, llegó otro poeta llamado Píndaro que se hizo la misma pregunta que me hice yo cuando leí por primera vez a Hesíodo. ¿Por qué carajos Perseo se fue en contra de Medusa? ¿Cuál fue la razón detrás de todo? Y para eso tenemos que irnos a la historia de Perseo. Tenemos que entender que él no era un cazador de monstruos por deporte.
No era algo con lo que se despertaba todos los días y decía, ay sí, a ver, hoy a quién voy a ir a matar, sino que era un hijo bastante desesperado. Su madre Danae estaba siendo acosada por un tipejo asqueroso que simplemente no sabía aceptar un no. Y fue justo para salvarla de este matrimonio forzado que Perseo le ofreció traerle el regalo más valioso del mundo, la cabeza de la gorgona. Entonces, la libertad de su mamá se pagaba con la muerte de Medusa. Así, con la ayuda de Atenea, fue hasta los confines del mundo donde se encontraban las 3 gorgonas y mató a Medusa. Cumplió su misión. Agarró la cabeza de Medusa y regresó a la isla en donde se encontraba el rey con su mamá todavía cautiva. Se presentó enfrente de todo el banquete y sacó su trofeo súper orgulloso. Y en ese momento, todo el banquete, incluido el rey, se petrificó. Se volvieron piedra. En un segundo, la isla entera fue convertida en estatuas, mientras que la cabeza de Medusa, separada ya de su cuerpo, pasó de ser un trofeo a un arma. Pero aquí es en donde Píndaro hace algo muy diferente a lo que habían hecho sus anteriores. Decidió ver el rostro de Medusa. Y yo no sé qué clase de fetiches habrá tenido Píndaro, pero describe que Medusa tenía hermosas mejillas. A diferencia de sus hermanas, que tenían la cara horrenda y con la lengua todavía de fuera, Medusa se describe con hermosas mejillas, que es muy curioso. Cada quien su cada cual, cada quien sus cosas. Y sí, esto puede sonar curiosito, pero es muy importante porque ya no se nos pinta como una cosa, sino como una persona. Empieza a dar esta transformación de monstruo a algo que se le podía reconocer la belleza. Y con ello trae la pregunta de ¿qué es un monstruo? ¿Y para quién? Para Perseo, seguramente sí. Para el rey, también. Para nosotras, a lo mejor también. Pero para sus hermanas, no lo creo. Pero, de hecho, lo sabemos. En el instante en el que Perseo mata a Medusa, sus hermanas, Esteno y Euríale, salen en contra de él. Y les voy a leer. Atenea inventó entonces la flauta para imitar el febil canto y los agudos ayes que salían de las bocas de las gorgonas mientras perseguían al asesino. Y sí, para este punto ya tenían las serpientes, pero eso no le quita que tenían la capacidad de sentir, que podían pasar por un duelo. Y díganme, ¿qué es más humano que el duelo? Para ellas, Perseo no fue a cazar un monstruo cualquiera, fue a matar a su hermana. Pero todavía nos falta la clave más importante de todo esto. ¿Por qué ella? ¿Por qué Medusa específicamente? Y justo para responder estas preguntas tenemos que dar un salto enorme. Tenemos que cruzar los mares y permitirnos conocer al hombre que decidió que Medusa no era la villana, no era un monstruo, sino que era la víctima más grande de su propia historia. Él es Ovidio, el autor de las Metamorfosis. Nos pone en un mundo en el que Perseo va entrando poco a poco a la cueva de Medusa, con muchísima cautela, hasta que por fin ve reflejado en el bronce de su escudo la horrible imagen de la gorgona. Pero no nada más nos cuenta eso. Nos cuenta y nos regresa a su origen. Nos regresa a cuando Medusa se acostó con Poseidón, que en esta versión, por ser romana, es Neptuno. Nos cuenta que en un inicio, Medusa no solo tenía hermosísimas mejillas, sino que era hermosísima en su totalidad, que era de verdad bella, bella, bella. Tan bella que tenía muchísimos pretendientes. Pretendientes de todos lados venían a buscarla. Y obviamente, esa misma belleza también atrajo la mirada de los dioses, incluido Neptuno. Y un día, mientras ella estaba en el templo de Minerva, la equivalente a Atenea, Neptuno la violó. La tomó por la fuerza. Minerva, en ese entonces, en vez de intervenir o tratar de hacer algo al respecto, se tapó sus castos ojos atrás de su égida, se dio la vuelta, se rehusó a ver la violencia y la profanación de su templo ante sus ojos. Hizo a Medusa responsable de este acto y la terminó castigando poniéndole serpientes en el cabello. La hizo horrible. Era como una jueza moral dictando sentencia, castigándola no por la violación en sí, sino por profanar su templo. Y así, por primera vez, tenemos en papel que la relación entre Neptuno y Medusa fue una violación. A diferencia de Hesíodo, que nos dice nada más que se acostó con ella, Ovidio sí nos dice que fue una violación. Hesíodo nada más nos dice que se acostó con ella porque no existía ni siquiera un término de consentimiento o una manera en la que Medusa se hubiera podido rehusar a ese acto. Lo importante es que Poseidón,
quería estar con Medusa y eso iba a pasar lo quisiera ella o no. No se nos da a entender que fue un acto consensuado y que Medusa quería también, pero tampoco se nos dice que no. Simplemente se nos dice que Poseidón se acostó con Medusa o que Medusa se acostó con Poseidón. Pero Ovidio, en contraparte, sí usa una palabra que tiene un contexto maligno. Ovidio nos hace imaginar que este acto es violencia. 700 años han pasado entre una versión de la historia y la otra. 700 años en el que fue cambiando su imagen. Y por primera vez se nos fuerza a ver a la Gorgona no como un monstruo, sino como una víctima de las ambiciones de las deidades. Hola, hola, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Pausa de Pandora, este espacio dedicado completamente a sus preguntas y mis intentos de respuestas. Y que bueno, de hecho, después de todo este asunto con Ovidio y Medusa y las 20,000 versiones que existen de su mito, también sirve para darnos un respiro. Y quiero aprovechar el contexto del mito también para decirles que si tú o alguien que conoces se ha sentido en lo más mínimo relacionado al mito de Medusa, no estás sola, no estás solo, no estás sole. Hay miles de organizaciones que están dispuestas a apoyarte y contenerte. Una de ellas, de hecho, que no es patrocinio, sino se los cuento de todo corazón, es Lentes Púrpura. Yo, de hecho, fui parte del equipo de Lentes Púrpura. Tienen un equipo increíble y hacen un trabajo increíble, de verdad. Les voy a dejar los links en la descripción para que se puedan poner en contacto con ellas directamente y puedan ver de primera mano lo increíble que es su trabajo. No me crean a mí, vayan a verlo. Pero bueno, ya pasando a la pausa de Pandora, a la pregunta del día de hoy, Emily Nat GP nos escribe: ¿la transformación de Medusa fue un castigo o fue protección? A ver, si nos vamos a la versión de Ovidio, no. No hay manera que haya sido protección. Queda muy explícito que es un castigo. Ovidio es muy intencional con lo que le sucede a Medusa, con lo que Neptuno hace a Medusa, porque no le sucede. Neptuno viola a Medusa. Y esto lo sabemos porque usa una palabra muy específica, que es vitiarse, que esta palabra de hecho se traduce como corrompió, manchó o dañó. O sea, es una violación explícita. Y aquí es en donde nos tenemos que fijar muy bien en la figura de Minerva y de Atenea. Porque Minerva en específico, más que Atenea, rara vez favorece a las mujeres en los mitos. Son diosas que se ponen muy del lado de los héroes. Son diosas de héroes. Y en este caso, Minerva hace algo que sí es muy humano, pero también es muy cruel. Se da la vuelta. Le da la espalda a Medusa, no nada más en sentido figurativo, sino que se tapa literalmente los ojos para no ver la violencia que está sucediendo. Se esconde detrás de su escudo. Y Neptuno, pues bueno, Neptuno no puede ser castigado. De hecho, por más de que Minerva quisiese, que no creo que quiera, pero sí, si hubiera querido, tampoco podía castigar a Neptuno. Bajo el mismo sistema era imposible que castigara a Neptuno porque uno, es su tío y es un dios que pues tiene al menos el mismo poder que ella, es uno de los grandes tres, ¿no? Pero también el castigar a Neptuno implica una ruptura con el orden social. Por eso decide castigar a Medusa, porque bajo esta misma lógica, una mujer que profanó su templo, aunque haya sido la víctima de una violación, no puede quedarse impune. Defenderla implica también romper con estos patrones sociales. Y es un patrón, de hecho, que vamos a ver en varios mitos y en varias relaciones. Piensen en Hera y en Zeus. Hera siempre se va contra las víctimas de Zeus, no viceversa. Sucede lo mismo acá. Por lo que si nos quedamos con esta lectura estricta, no es una protección, es un castigo, tal cual. Sin embargo, en el mundo contemporáneo existe una interpretación que me parece fascinante, que es que a través del feminismo, el antipatriarcado o la misma sororidad, se ha hecho una lectura en la que se dice, oye, Minerva no castigó a Medusa, sino que le dio un regalo. Que estas serpientes, que eran el castigo, porque, ojo, las serpientes son el castigo, la mirada petrificante no se menciona en ningún momento, en realidad eran un don para que nadie más se le fuera a acercar otra vez. Y no sé ustedes, pero a mí esto me vuela la cabeza. Porque el mito de Medusa ha sido reinterpretado una y otra vez a través de la historia.
ha sido moldeado a lo que la sociedad necesitaba de esa figura en su momento. En su momento se necesitaba una explicación de por qué habían cabezas flotantes por todos lados, y hoy en día existe esa misma cabeza con una interpretación distinta. Sigue cumpliendo la misma función, pero de manera distinta. Y eso se me hace increíble. Pero en fin, eso soy yo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un monstruo o es una víctima? Se los voy a dejar en la encuesta de Spotify. Ya saben que a mí me encanta leer sus comentarios y sus opiniones. Me encanta saber lo que piensan. Entonces, déjenme sus comentarios en cualquier plataforma por la que me estén escuchando o viendo. ¡Chao! Y sí, en fin. Déjenme sus preguntas también para la pausa de Pandora. Ya sé que tengan algún chisme existencial, mitológico o lo que sea. Yo leo absolutamente todo. Eso sí, por favor, con más de 3 palabritas para que el algoritmo no se haga el tonto y nos haga caso. Y llegue este episodio, bueno, no nada más el episodio, sino que el podcast llegue a más gente bonita como ustedes. Y antes de que se me olvide, Emily, muchísimas gracias por tu pregunta. Te mando un besazo y un abrazo desde mi esquina del mundo. Ahora sí ya pueden ver, literalmente es una esquina. Y hablando de preguntas, me toca a mí hacerles una pregunta a ustedes. ¿Te han dado cuenta que Medusa no es el único personaje dentro de la mitología griega y romana que puede transformar a alguien vivo en una cosa inerte? Piénsenlo. Regresemos al episodio y se los cuento por ahí. Como menciona Natalie Haynes, que ya saben que soy su fan número 1, a veces hay que voltear a ver al vecino para entender la injusticia. Seguro le suena un nombre, el rey Midas, que si no lo tenían fresco, este también es un mito grecolatino, que nos cuenta que hubo una vez un rey, Midas, que ayudó a un sátiro amigo de Dioniso. Dioniso, en agradecimiento, le dijo que podía pedir el deseo que quisiera. Pues soberbio y pensando solamente en la riqueza, dijo que quería que todo lo que tocara se transformara en oro. Y en un principio todo estaba bien, la vida maravillosa, llena de oro. Pero de repente le dio hambre. Agarró un pedazo de pan, se lo metió a la boca, y al momento de morderlo, le dolieron los dientes, porque el mismo pan se había solidificado en oro puro. Luego le dio un poco de sed, trató de tomar vino, pero sintió como el vino se iba solidificando en su garganta, a su hija en oro. Aún así, no vemos que nadie esté persiguiendo a Midas, ¿verdad? Él también puede matar a alguien con su manita, pero nadie lo está persiguiendo. Nadie le está llamando monstruo. Nadie está buscando cortarle la mano para que esa mano se vuelva un trofeo y transforme en oro todo lo que quisiera, ¿verdad? De hecho, cuando Midas se da cuenta de que su deseo fue una tremenda estupidez, va con Dioniso otra vez a rogarle y lejos de decirle, no, te friegas, es tu deseo, tú pediste eso, ahora sufre las consecuencias, sucede todo lo contrario. Le dan la solución a su problema. Tiene que ir a sumergirse al río Pactolo. Y una vez que lo hace, además de quitarse su castigo, que en un principio pensó que era un don, las playas terminan llenas de oro. Toda la arena termina convertida en oro. Entonces, no nada más se le dan las herramientas para salvarse de su propia maldición, sino que pareciera que termina recompensado. Entonces, ¿qué es lo que hace que sintamos compasión por Midas y no por Medusa? ¿Por qué le damos un trato diferente y le damos cierta empatía a Midas que no le hemos dado a Medusa, históricamente hablando? Midas eligió su propio destino. Midas eligió su poder por pura codicia. Y cuando se arrepintió, los dioses le dicen, ándale cuate, ve, no le ponen trabas. Ahora, miremos a Medusa. Ella no pidió su poder. Esta capacidad de petrificar a las personas, realmente no sabemos de dónde salió. El castigo al que se refiere Ovidio son los pelos de serpiente. La mirada petrificante a lo mejor y nació con ella. A lo mejor y fue algo a lo que sus hermanas eran inmunes, de la misma manera que Poseidón o Neptuno. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que petrificaba a todas las bestias y los humanos que iban hacia ella. Que ojo, ella no salía a ningún lado. Ella no iba buscando a ver quién era la nueva estatua que quería poner en su jardín. Entonces, ¿por qué no tenemos la misma compasión hacia ella? Si se fijan bien, cuando contamos los mitos, se nos da la oportunidad de pensar, híjole, la verdad, sí está horrible el querer morder algo,
y que te duelan los dientes de tan duro que está, de no poder comer, de sentir lo incómodo del líquido y el oro en la garganta. Todo eso lo podemos sentir. Se nos invita a tener esa empatía con él, pero con Medusa no. Medusa la vemos siempre desde afuera. Midas es el personaje principal de su historia, mientras que Medusa es solamente un colateral. Midas es el sujeto de su historia, Medusa es un objeto de la historia. Y eso es lo que hace que veamos a los dos personajes de maneras completamente distintas. Nadie se pone a pensar lo terrible que pudo haber sido la experiencia de Medusa, de no poder ver a nadie a los ojos, de poder matar a alguien accidentalmente, de la misma manera que Midas hizo con su hija. De alguna manera, la mirada de Medusa es una sentencia de aislamiento, algo que justifica que sea asesinada. El estándar, tanto en la mitología como en nuestros días, es el mismo realmente. Para muchas personas, el que una mujer tenga una experiencia, una opinión y una voz propia para contarlo es suficiente para llamarla monstruo. La diferencia es que aquí se le agregan pelos de serpiente y una mirada petrificante. Porque realmente si la vemos como mujer, tendríamos que aceptar que le debemos muchísima empatía, que debemos de reconocer su historia más allá de ser un monstruo. Pero obvio, si la vemos como este trofeo, como esta figura horrenda, como este mal o amenaza, nos es mucho más fácil poder usarla y justificar su destino. Y llegamos a la parte del episodio en donde tenemos que dejar de pensar en hace mucho, mucho tiempo y concentrarnos en hoy en día. Porque si estamos hablando del trato de los cuerpos feminizados en el que se les piensa como incubadoras o trofeos, tenemos que aceptar también que no es una cuestión de hace mucho, mucho tiempo, sino que es una tendencia histórica que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero ¿dónde queda su historia? ¿Dónde queda su cuerpo? Vamos a ver el horror que existe detrás de su mito, pero nada más. Piensen en, por ejemplo, la Medusa de Caravaggio, un rostro congelado en el espanto absoluto ahí a la mitad. Es una cabeza sin cuerpo que sirve para decorar un escudo. O también tenemos la versión de Peter Paul Rubens. Aquí el enfoque está en la carnicería, en las serpientes que se están retorciendo y luego hay sangre brotando. Se convierte su trauma en un espectáculo visual y grotesco. Pero probablemente la escultura más violenta es Perseo con la cabeza de Medusa. Es la de Benvenuto Cellini. Ahí Perseo está con la cabeza triunfante, pisoteando el cuerpo decapitado de la mujer mientras sostiene su cabeza en alto. Esta es justo la imagen del héroe que está construyendo el mito. Es el triunfo de Perseo sobre Medusa. Se supone que nos están contando una historia triunfante, pero solamente es triunfante si la vemos desde el punto de vista de Perseo. ¿De Medusa? Seguro no. Y por siglos, esta fue la única imagen que tuvimos del mito, a Perseo con la cabeza de Medusa. Pero, en 2008, un escultor llamado Luciano Garbati, argentino, decidió voltear los roles. Creó su obra Medusa con la cabeza de Perseo, en donde decidió cambiar los roles. Vemos a Medusa no con las serpientes despeinadas, sino bastante ordenadas, una Medusa bastante humana, desnuda al igual que Perseo, seria, con una mirada penetrante. No la vemos ni gloriosa ni triste. Es como si estuviera respondiendo a la pregunta ¿qué hubiera sucedido si Medusa se hubiera defendido? Y fue 10 años después que esta misma obra se volvió uno de los símbolos principales del movimiento Me Too, que fue un movimiento en el que comenzó a denunciarse los abusos y los acosos, principalmente de hombres poderosos, a mujeres dentro de la industria del entretenimiento. Pero poco a poco fue expandiéndose a muchísimos sectores, evidenciando que había mujeres como las mujeres del entretenimiento en todos lados, que el abuso era sistemático, que el abuso sucedía en todos lados. Justo se hizo un meme en el que se juntaba esta estatua de Medusa con la cabeza de Perseo con la frase agradezcan que solo queremos equidad y no venganza. Y creo que esto es bellísimo. Creo que representa perfecto lo que quería decir esta estatua. Porque Medusa, más allá de ser el símbolo de un movimiento,
representa el miedo de hace siglos de un sistema a enfrentarse con las consecuencias, a las represalias de una mujer que decide que ya no quiere ser un trofeo, que ya no quiere ser un objeto, que quiere ella contar su propia historia. Medusa nos confronta con ideas y realidades muy incómodas. Nos hace preguntarnos por qué preferimos la historia del héroe que la decapitó antes que su propia voz. Nos hace darnos cuenta que detrás de cada monstruo existe una historia, que incluso detrás de la cara del peor monstruo podemos encontrar humanidad. Y por eso no nos es tan fácil responder si era un monstruo o una víctima. Al menos yo no puedo responderlo. A lo largo de la historia, el mito de Medusa ha mutado tanto, ha cambiado tanto, se ha ajustado a tantas realidades, que dejarla en una sola etiqueta es imposible. Si acaso, lo que nos recuerda este mito es que en una sola historia siempre hay diferentes perspectivas. Y que la perspectiva que nos llegue es eso, es una perspectiva, no es la realidad. Es solamente una manera de verla. Lamentablemente, muchas veces la historia que nos llega depende de quién te la está contando. Y justo cuando tienes eso en mente, puedes tomar el poder sobre tus propias manos y empezar a explorarlo. Empezar a hacer las preguntas que son incómodas. Empezar a tratar de tener un poquito más de empatía con cada una de las personas involucradas. Porque nunca sabes. A lo mejor y te va a cambiar completamente lo que pensabas. Pasó de ser una cabeza a un cuerpo que fue decapitado, a ser una víctima y hoy en día a ser una sobreviviente. No nada más alguien a quien le pasan las cosas, sino alguien que tiene toda una historia detrás. Alguien que existe mucho más allá de lo que le sucede. Y con eso, mis queridos corazones mitonerdos, llegamos al final de este primer episodio grabado de Relatos del Olimpo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, por acompañarme en esta reflexión confrontativa, por ver el episodio, la primera vez que grabo con video el episodio, y no sé cómo lo voy a editar, pero lo voy a editar y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Les quiero un montón, les aprecio, de verdad. Relatos del Olimpo ya saben que no sería nada sin ustedes. Les mando un besazo desde mi esquina del mundo. Que tengan un excelente día o semana o año y vida. Les adoro, les amo. Yo soy Nix, su mitonerda de confianza. Y ya saben que si no me convierto en una estatua de piedra, nos estamos escuchando. A la próxima. Bye, bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 27 de marzo, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo, dejar tu reseña y comentario y pregunta para la pausa de Pandora. También puedes compartirlo con tu mitonero favorito o con tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá. Les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos escuchamos o vemos a la próxima. Bye bye.